La Iglesia de Jesús no está encerrada. Somos su iglesia. Somos Sin Muros. Hola a todos y bienvenidos a la continuación de este podcast Somos Sin Muros. Estoy de nuevo con ustedes, soy Betsy, también de nuevo estoy con mi papá y pastor de esta comunidad cristiana de Quilpué ISM. ¿Cómo estás, papá? Bien, gracias al Señor aquí con este nuevo podcast, el cual lo queremos hacer con todo el entusiasmo y con todo el corazón. Sí, estamos continuando con el señorío en varias áreas y toca un área que muchas veces lo evitamos, pero es muy necesario hablarlo. Esto es el señorío de Jesús en nuestros bienes. Entonces, ¿qué nos podrías decir de esto? ¿Qué nos puedes enseñar? Bueno, aquí podría decirles, una vez más, Jesús es el Señor de todo, y aquí entramos en un tema que a veces se hace un poquito complejo, hasta tabú, que no se quiera hablar, sobre todo los pastores no quieren hablar de esto para que no haya una mala interpretación. Pero quiero también poder transmitir el fondo, el principio y lo que vemos en la Escritura representado en esta área de que Jesucristo sea el Señor de nuestros bienes. Tenemos muchos bienes en la vida, posesiones que hemos adquirido, pero la fuente es el Señor. Y cuando nosotros decimos que Jesucristo es el Señor, no solamente es el Señor de un área, es el Señor de toda mi vida. Y entre esas áreas está el área de los recursos, el área de los bienes, el área del dinero, todo lo que sea una posesión material en nuestra vida. Podemos ver aquí en Lucas 14:33 que dice lo siguiente: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. O sea, Jesús nos pide que renunciemos a todo. Y entre eso está el área de los bienes. Y también en Romanos, dice en Romanos 11:33, porque de Él y para Él y por Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por todos los siglos de los siglos. Como hablamos antes, ¿te acuerdas que hablamos de el Señor es sobre el Señor de mi tiempo? Sí. Hablamos de eso. Sí. Ahora, el mismo concepto, pero el Señor es Señor de mis bienes. Así que vamos a entrarnos, espero tus preguntas y conversamos un poco de esto. Sí, toda la razón. Hablábamos de la voluntad, hablábamos del tiempo y ahora hablamos de los bienes. Y también en el podcast anterior, si no lo escucharon, vayan a escucharlo después de este. Y hablábamos de la primera iglesia. ¿Cómo podemos ver este mismo tema de los bienes, pero en la primera iglesia? ¿Qué ejemplo nos dan? Amén. Ahí vemos, gracias a Dios, en nuestro hermano Lucas, en el libro de los Hechos, lo deja bien registrado. Y dice así en Lucas escribiendo en el libro de los Hechos, dice, capítulo 4, del 34 al 35, dice lo siguiente: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades, ¿te das cuenta? Todos los que poseían, los que eran dueños de heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces ahí vemos la iglesia con una actitud guiada por el Espíritu Santo, no solamente muriendo al tiempo, no muriendo a su voluntad, que es lo que hablamos también anteriormente, sino que aquí también poniendo y renunciando a sus bienes, vendían su heredad de sus casas, ponían recursos a los pies de los apóstoles para poder cubrir la necesidad de la iglesia. Así que aquí vemos que el Espíritu Santo, cuando llega a tu vida, cuando el Espíritu Santo llega a la vida de la iglesia se desprende, la iglesia renuncia a sus bienes para administrarlos también para la gloria de Dios. Así que vemos una iglesia aquí desprendiéndose, una iglesia desprendida. Totalmente. Imagínate vender tu casa. Es fuerte a lo que te puede llegar el Espíritu Santo. Inclusive ahí tenemos un tema que quiero profundizar, en donde hubo una pareja que fue muy famosa, pero por lo malo,
Ananías y Zafira, que quisieron hacer lo mismo, pero quisieron engañar el sentir que el Espíritu Santo le había puesto, sabiendo que el recurso era de ellos, pero no fueron honestos, engañaron y al final inclusive el Señor les quitó la vida. Es increíble ese pasaje. Entonces, qué importante también poder entender que todo lo que poseemos material también es del Señor. Yo soy un administrador solamente. Así es. Lo que me llamaba la atención de lo que leías, papá, es que decía que iban a los apóstoles. Eso me llama mucho la atención porque veo que hay un orden en todo. En todo hay un orden. Claro que sí. Y ellos iban hacia los apóstoles para administrar todos los bienes y como vemos ellos compartían todo, o sea, despojados totalmente. Así es. Así es, y también muchas veces esto nos trae recuerdo de las ofrendas, muchas veces cuando estamos en las congregaciones físicas, Sí. pero también hemos visto el tema del diezmo, que también hay muchas opiniones, a veces contrarias o todas mezcladas, bueno, hay muchas, pero también queríamos saber, tu papá, Jorge Muñoz, como pastor, ¿cuál es tu opinión? Wow, buen tema, porque como te digo, Betsy, hijita amada, este es un tema que muchas veces no se quiere tocar. Sí. Pero se tiene que tocar, porque si no lo tocamos, quiere decir que también, como que si no fuera bíblico, pero es bíblico. Ahora, el tema de que esto sea malogrado, sea malentendido, sea administrado mal, y entonces eso ha traído también un desprestigio gracias a algunas personas, ministros, que a veces ni siquiera son puestos por Dios, más puestos por los hombres que por Dios, y se hace un abuso de este principio del diezmo y de las ofrendas. Pero yo quisiera hablar bíblicamente de esto, ¿ya? Entonces, para eso, qué mejor que hablar de las Escrituras. ¿De dónde viene el concepto del diezmo? Porque es un principio, fue un mandamiento, fue una ordenanza establecida en el Antiguo Testamento como una orden para el pueblo de Israel, pero cuando nace, los primeros registros nos hablan de un principio de adoración, nos hablan de un principio de morir a lo que tú tienes y un principio de gratitud. Porque podemos ver a Abraham en el capítulo 14 de Génesis. Ahí lo ideal es leer todo el 14, pero voy a leer una porción para que podamos entender. Abraham, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sab, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino. ¿Te acuerdas tú qué es lo que es pan y vino? ¿Dónde está eso? En la cena del Señor, ¿cierto? Sí. Entonces aquí vemos una figura de Jesucristo. Abraham se encuentra con una figura que nos muestra al Señor Jesucristo. Y dice, y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces ahí Abraham, sin estar la ley de Dios, entonces el diezmo no está sujeto a la ley. Claro. El diezmo existe antes de la ley, porque tiene que ver con un corazón agradecido. Eso es lo primero que tenemos que entender. Y también este principio que ya existía, que Abraham toma, también después lo practica Jacob. También lo podemos ver también en Génesis. Jacob también ve este tema, lo vemos aquí registrado en la escritura en Génesis 28. También lo voy a leer completo el pasaje, el capítulo, pero voy a leer esta parte que dice así. Y Elohim le dice a Jacob, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no dejaré hasta que hayas hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de la mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, no tenía ni cabecera, era solamente una piedra, y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel,
aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto, diciendo, y es un voto, el diezmo es un voto, es una decisión del corazón, es una gratitud. Y le dice, e hizo Jacob voto, diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Entonces podemos ver aquí en Génesis ya, Abraham y Jacob, ellos, igual que la ofrenda de Abel, nace del corazón. Entonces el diezmar o el ofrendar tiene que ver con el corazón más que con la ley. Ahora, este es un principio demostrado en la Escritura. También Abraham se lo da a una figura de Jesucristo, porque Jesucristo es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, dice la palabra, por lo cual hoy en día también está ese sacerdocio está vigente. Entonces ahí podemos ver de que dos hombres, Abraham y Jacob, ellos diezman, pero diezman de todo corazón. Algunos dicen diezmaron una vez nomás, Jacob después no siguió cumpliendo. Eso no importa, lo que importa es el fondo, corazones agradecidos que por amor dicen, aquí mínimo décima parte yo voy a apartar para tu reino, para la obra de Dios. Sabemos que Dios no necesita en sí dinero, pero sí Dios mueve la iglesia también con recursos para poder mandar misioneros, para poder sostener ministerios, para poder sostener pastores, futuros pastores, ministros, su obra, la viuda. El problema de que después el diezmo fue obligatorio para el pueblo de Israel, y también eso es una luz para nosotros, es un tema que es una revelación. Entonces vemos que Dios tomó esta cantidad como lo mínimo que podríamos dar para administrar, como un impuesto, por decirlo así, muy parecido a eso, para administrar una vivencia espiritual en una iglesia, en un pueblo. Entonces este principio se estableció después, Dios mismo lo estableció en el pueblo de Israel como una obligación. Entonces nace por gracia, se presenta a través de las leyes para los judíos, y después Jesús también, los fariseos y los religiosos le hablan de esto, y Jesús no se los reprocha, le dice, si quieren diezmen, está bien que diezmen, pero no hagan el mal, hagan el bien, hagan obras de misericordia. Jesús le dice, también después hay una parte donde le habla de donde el fariseo y el publicano, y él dice, el diezmo de todo, él diezmaba más de lo necesario, y Jesús nunca se lo reprocha en la parábola, sino que el diezmar, como lo vemos nosotros como luz, es una ofrenda que se da por gracia, que está basada en un principio bíblico del 10% de todo lo que yo recibo, lo cual debiera darlo como lo dio Abraham y como lo dio Jacob, por gratitud de mi corazón, para que la obra del reino de Dios se siga extendiendo. Y también las personas que dan el diezmo y creen en este principio, no es un mandamiento, por eso que no podemos ordenar que la gente dé diezmo como en algunos otros lados, pero sí creemos en el principio, que lo mínimo que debiéramos dar como ofrenda, yo lo veo a la luz de la palabra, lo mínimo que debiéramos dar como ofrenda debería ser la 10% de todo lo que recibimos. Y después cuando llegamos al Señor dice que todo es del Señor, ni siquiera el diezmo. Sí. O sea, el diezmo es lo más básico. Claro. Yo debiera ponerme meta de dar más del 10%, porque todo es del Señor, todos mis bienes, todos mis recursos, todo lo que Dios me ha dado es de Él. Entonces vamos a superar el diezmo es lo mínimo. Entonces la palabra también dice que debemos dar conforme a lo que hemos sido prosperados. Y yo estoy seguro que si viéramos cuánto es más que el diezmo. ¿Por qué? Porque el diezmo es lo mínimo. Es como una medida básica que viene desde el principio. Entonces una revelación. También yo quisiera decir sí o sí de que los que diezman tienen que saber que hay promesas. O sea, yo siempre he creído en eso porque yo siempre he diezmado. Entonces yo también me aferro a esas promesas. Yo también creo en esas promesas del diezmo. No puedo decir que no. Y también se la enseño a los que diezman, a los que deciden diezmar, porque es una obra del corazón, como Abraham, como Jacob, como el pueblo de Israel, que lo traía con gozo, con alegría, el diezmo allí al santuario. Entonces, ¿qué dice la palabra? Dice lo siguiente, Malaquías 3:6. Porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos.
Desde los días de vuestros padres Padre, os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Más dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y pruébenme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si yo no voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar bendición hasta que sobreabunde para ustedes. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Esa porción es súper importante. ¿Por qué? Pero hay que saberla interpretar. Es verdad, Antiguo Testamento, pero el Antiguo Testamento no es un testamento antiguo, sino que es palabra viva y eficaz, apta para instruir, para corregir y para enseñar. Y aquí tenemos que ver el fondo. El fondo es que yo sí le puedo robar a Dios. No estoy hablando solamente de los diezmos, de la ofrenda. Quiero hablar del tiempo también. Dios va a poner en ti, en el corazón, qué tienes que hacer con tu recurso. A lo mejor te va a decir que debes dar el diezmo. Y si Dios te lo ha dicho, o se te ha dicho que des tal ofrenda, o inviertas tiempo, o esto, si tú te quedas con algo que Dios te ha dicho, entonces, ¿cómo se llama eso? Lamentablemente es fuerte, pero tú te quedas con los de Dios y eso es un robo. Ahora, esto de dar el diezmo es voluntario, pero el que lo da tiene estas promesas. Y tiene que aferrarse a estas promesas, que no es solamente que te va a dar más de lo que tú das, porque Jesús dijo, si tú siembras abundantemente vas a cosechar, ¿cierto? Entonces, es importante que los que diezman sepan estas promesas, que no solamente va a darle más recursos, sino que dice que va a reprender al devorador. ¿Quién es el devorador? El diablo. Va a reprender todo lo que arruina tu vida. Entonces, no solamente que Dios nos va a bendecir con un recurso monetario, sino que es una integridad de bendición. Y más encima, Dios dice y desafía, pruébenme en esto. Pruébenme. Entonces, es la única parte que Dios dice, pruébeme. Porque Él dice que va a hacerse real esta promesa. Así que hay que verlo como una revelación, como un principio voluntario, y verlo también de que con estos recursos, porque después Pablo, fíjense lo que dice, perdona que me extienda, Betsaida, pero es necesario. Sí. Pablo dice también en 1 Corintios capítulo 9 lo siguiente. También es bueno, ahí salen los derechos del apóstol. Aquí Pablo, siempre se dice que Pablo como que no quería recursos. Él fue apoyado muchas veces con ofrendas monetarias y con personas que tenían recursos lo apoyaban en su ministerio. Así que decir que no recibía no es correcto. Lo que sí, él en algún momento no quiso recibir porque prefería más dar sin que le dieran nada. Entonces, pero aquí él dice lo siguiente, en el capítulo 9 de 1 Corintios, dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Entonces hace aquí Pablo, porque es más extenso lo que explica él hace un paralelo con el servicio del templo. Ya el templo aquí no existía, pero él hace un paralelo de que así como en el templo, como en los tiempos donde existía el sacerdocio, todo lo que llevaba la gente, porque la gente llevaba ofrenda y diezmo, y ¿a quién se los pasaban? A los sacerdotes, pero ¿para quién era? Era para Dios. Entonces, ¿cómo es ese juego? O sea, yo lo pongo a los pies de los apóstoles, pero en el fondo lo estoy poniendo a los pies de Dios. Entonces, aquí Pablo dice que sí, así como se administraba los recursos ahí, se pueden administrar ahora. Entonces ahora, ¿por qué es importante que diezmemos, ofrendemos? Yo siempre, del día que soy soldadito, de mi poco sueldo, yo diezmaba. Y he visto niños aquí diezmar y he visto cómo han sido bendecidos. Y veo a los hermanos que esta palabra se cumple. Y saben que con esta sabiduría, la administración, que debemos hacerla bien, por eso que es conveniente que esto de los bienes, que es delicado, vaya a una tesorería más que el pastor lo administre, para que no hayan estos errores, para que no haya abuso.
y se pueda. El diezmo no era para el puro sacerdote, era para la viuda, para los extranjeros, para los necesitados, era para que no falte alimento. ¿Dónde? En mi casa, en la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces erróneamente los pastores se quedan con todos los diezmos y eso no es bíblico. El diezmo es para bendecir al que tenga necesidad. El diezmo es para bendecir a la viuda. El diezmo es para bendecir a los pobres. El diezmo es para bendecir toda la casa. Así que es un principio divino. Es para también apoyar las misiones. Es para también apoyar los diferentes ministerios de la iglesia. Entonces, si no diezmáramos, si no ofrendáramos, tendríamos también una iglesia con poco potencial de proyección. Entonces, es un tema delicado, pero necesario hablarlo, y creo que la clave está en el corazón. Así es. Está en el corazón. Exactamente lo mismo. No sé si te recuerdas tú de una parte, un versículo, y de dónde vienen todos los males. Claro que sí. ¿De dónde vienen todos los males? El amor al dinero. En amor al dinero. En amor al dinero. Bueno, tú también, hija, te has dado cuenta, tú tienes la experiencia como familia, que nosotros hemos sido bendecidos. Así es. No somos ricos ni ricachones, pero Dios ha cumplido su palabra, ha sido fiel. ¿Qué podrías decir tú, así algo con respecto a eso? Sí, totalmente. Yo creo que eso mismo iba a decir, lo mismo que mi papá iba a decir, que al final es el corazón. Porque yo creo que muchos de los que están escuchando ya ahora, Dios le ha hablado. Y también ha confirmado, también es muy enriquecedor leer esas promesas que Dios nos hace. También el obedecer al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos habla en todos los ámbitos de nuestra vida, y también hay que obedecer a lo que Dios nos está diciendo. Como así decíamos, robar suena fuerte, pero en verdad, si no estamos obedeciendo a lo que Dios nos está diciendo, ¿qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado, que es tanto? A nosotros nunca nos ha faltado nada, gracias a Dios, y estoy demasiado agradecida por todo lo que provee, porque vemos que al final no solamente estamos hablando de bienes, sino una protección que Dios nos da, una protección espiritual, y también cuida nuestro corazón, porque veíamos, es el amor al dinero. No es el dinero. El dinero no, porque con el dinero... el amor es lo preocupante. Sí, exacto. Porque el dinero en sí es Dios lo permitió, y existe desde hace muchos años, miles de años. Entonces, de diferentes formas, monedas y cambios que se hacían con monedas especiales antiguas que vemos a veces. Entonces, quiero leer lo que dice en la palabra. Ya, esto estaba en Timoteo, si bien no me equivoco. Sí, el amor al dinero. Primera Timoteo 6:10 dice lo siguiente: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces no es el dinero en sí, es el amor al dinero. Y no solamente el dinero, los bienes, porque estamos hablando de los bienes, de los recursos, de todo lo que Dios nos ha dado. El tiempo también está en las manos de Dios, que hablamos anterior. Sí. Yo también le puedo robar el tiempo que le pertenece a Dios. Con todo lo que es de Dios, yo me quedo con él, lo estoy sustrayendo, lo estoy robando. Y por eso el profeta fue tan tajante con el pueblo de Israel, porque al no llevar su diezmo en ese tiempo, estoy hablando de ese tiempo, no se podía cubrir la obra que Dios quería cubrir, y los sacerdotes lamentablemente tuvieron que descuidar su trabajo y no se pudo llevar sacerdocio. Entonces, amado hermano y amada hermana, tal vez ahora no tienes para diezmar, no tienes ingreso, pero tienes una promesa de Dios a la que puedes reaccionar y hacer votos como hizo Jacob, tal vez, y separar la 10ª parte de todo lo que Él te ha entregado algún día, no por ley, sino por amor, por compromiso en tu corazón, y también para enseñar este corazón a no amar el dinero. Por eso que Dios dejó este principio también, porque es una manera tangible de decir: yo he muerto al amor al dinero cuando doy para la obra de Dios, cuando doy al santuario, cuando lo pongo a los pies de los ministros, para que sea administrado para su gloria. Así que no es un tema, como decía, fácil, pero ha sido muy bueno. Yo creo que si tienen la oportunidad de escuchar este podcast de nuevo, escúchenlo de nuevo, vean las citas bíblicas que ha nombrado mi papá,
Creo que tenemos que escudriñar de la Escritura porque está todo ahí. Todo lo que necesitamos para nuestra vida está en la palabra de Dios, y así vimos con este mismo tema que a veces nos mueve el corazón, nos inquieta, pero sí es muy importante que tengamos un corazón dispuesto a entregar todo, pero todo, a nuestro Señor, quien es Jesucristo. Y estamos... Sí, quería decir ¿Sí? algo más. Sí. Que el otro día meditando dije, el hombre como que tiene 3 corazones, por decirlo así. ¿Ya? Hay un corazón que es el corazón mismo, el centro aquí de las emociones. Hay un corazón que está en la mente, que controla nuestro organismo. Y hay un corazón que está en el bolsillo. Sí. Entonces, cuando yo veo una verdadera conversión, y esto quiero decirle con los años que tengo de experiencia como hermano y como discípulo, y también como pastor, que cuando alguien se convierte de corazón, se convierte en sus 3 corazones. Y tú te despojas, tú te das cuenta de que si tu bolsillo está convertido, es porque realmente yo creo que todos los otros corazones están convertidos. Así que quería contar eso. Sí. Es un ejemplo, pero hay que revisar nuestros 3 corazones. Es muy importante revisarnos a todos nosotros, aunque ya lleven años de vida cristiana. Revisémonos de nuevo nuestro corazón en todo sentido. Y hemos estado hablando del señorío de nuestro Señor Jesucristo, y creo que vamos a continuar, así que no se olviden de escuchar los podcasts y también háganos saber, ¿les ha sido de bendición? Comenten en nuestro Facebook, Comunidad Cristiana Quilpué. También nos pueden encontrar en Instagram, Comunidad Cristiana_ISM, y por YouTube. No se olviden suscribirse para ser también parte de esta familia, que todos ustedes son muy bienvenidos. Si son de otras localidades, no piensen que no pueden participar, pueden ver todos los programas que estamos haciendo y escuchar estos podcasts que han sido de mucha edificación. ¿Algo más, Pastor Jorge? No, que bueno, sí. Bendiciones, sigan escuchando estos podcasts, y como les decía, que el diezmo, que es realmente la gran controversia, es una actitud de amor y es una actitud voluntaria. No se exige, se enseña, y se enseñan más las promesas, se enseña más el amor que hay que tenerle a Dios, y despojarnos para que la obra de Cristo siga creciendo y para que aquellos necesitados también sean bendecidos. Muchas gracias. Así es, así que concluimos con este capítulo de Jesucristo es el Señor de mis bienes, y no olvidemos que somos su iglesia, somos sin muros. The